Muy buenas a todas y todos. Y nada, Bram Stoker ya lo hemos tenido en este canal, como ya sabéis, ¿vale? Ha estado pues con La guarida del gusano blanco, de Maestros del Fantástico, y también con el Drácula de Maestros del Fantástico. Y hoy os traigo, esto es de la biblioteca, esto no es mío, ¿vale? Los cuentos de medianoche, os ha titulado así, no sé si son todos los que él escribió, la verdad es que lo desconozco, ¿vale? Editados por, pues ya estáis viendo aquí, Valdemar, ¿vale? Dentro del sello de la colección, el Club Diógenes. Ahora la abriremos por dentro, porque esto, como viene forrado, ya veis que da unos reflejos increíbles. Pero vamos a leer por detrás un poco de qué va este tema. Teniendo en cuenta que aquí los cafres de la biblioteca pues dejaron un poco la etiqueta de cuando lo compraron, y esto pues a ver. Aunque el nombre de Bram Stoker sea de sobra conocido entre los aficionados al terror, a menudo se tiene del escritor irlandés una idea estereotipada de un autor vampirizado por su creación, Drácula. Pero lo cierto es que su obra pone de manifiesto otros y muy variados registros literarios. Si Drácula fue el producto de sus sueños más turbios, los relatos reunidos en Cuentos de Medianoche son los de un hombre afable, mordaz, dotado de un espléndido sentido del humor. Una de las constantes más notables y menos señaladas de su trabajo, y que contemplaba la literatura no como una actividad confesional o catártica, sino como un placer, el tan irlandés placer de contar y transmitir historias, cualquier tipo de historias, por el simple hecho de hacerlo. Por supuesto, el lector va a encontrar entre las páginas de este volumen desde un terrible instrumento de tortura hasta una vampira, un lobo sanguinario o una momia egipcia, y otros horrores macabros, pero también piratas malayos, traviesos muchachos, maridos aparentemente ultrajados, granjeros desahuciados y agentes publicitarios en apuros. Cuentos de Medianoche es un canto a la variedad estilística y temática de Stoker, y también uno de los compendios, etc, etc. Bueno, vale, como no me deja leerlo la etiqueta, bueno, se lean del producto. Vamos a detenernos un poquito con esto, ¿sí? Y ahora sí, vamos a abrirlo por dentro, que es lo que interesa. Vale, y nos vamos a detener en dos relatos, ¿vale? De los de aquí, que me han parecido ultra mega impresionantes e interesantes, ¿vale? La traducción corre a cargo de el señor Oscar Palmer. Y, bueno, aquí veremos en la letra pequeña, especie de DNI de los libros, ¿no? Que la primera edición fue en febrero de 2000, la cuarta impresión en noviembre de 2005 y una segunda edición en abril de 2013, que hemos de entender que es esta, porque además también figura aquí. Vale, y ya está. Dirección literaria a cargo de Rafael Díaz Santander y Juan Luis Gómez Caballero. Y los títulos originales de lo que vamos a encontrar dentro, ¿vale? La ilustración de la cubierta, impresionante, por cierto, de Honoré Daumier, el inválido imaginario. Valdemar siempre se curra muchísimo la selección de las ilustraciones para las cubiertas, pero muchísimo, y son siempre súper guapas. Y por supuesto el papel que ellos emplean, la verdad es que le da de patadas, por ejemplo, al de Maestros de Fantástico, ¿vale? Al de RBA, bueno, las que queráis. Muy buen papel. Y muy bien cortado. ¿Vale? El prólogo, bueno, en la página 9, ¿no? Después, ¿qué vemos? El sueño en el Panteón, en la 21. El espectro de la perdición. Los dualistas. Muerte entre bastidores. El prestamista. La Squaw. Un acto de venganza, el hombre de Sorrox, la empalizada roja, el funeral, el misterio de Shakespeare, un pacto con el diablo, una estrella criminal y las nupcias de la muerte. Ojo que esto, vamos,
Que es bastante fuerte el librito, a mí me ha sorprendido mucho. Bueno, veremos un poquito del prólogo y vamos directamente a lo que yo quería enseñaros, ¿vale? En concreto, por seleccionar algunos, porque todos son notables como mínimo. Aunque el nombre de Bram Stoker ya de sonar, porque si es lo mismo que va a poner fuera, pues nada, tú. De este modo se ha hecho hincapié repetidamente, tal. Bueno, por ejemplo, de este modo sí, se ha hecho hincapié repetidamente en los elementos más oscuros y supuestamente turbadores de su existencia, su hipotética homosexualidad, su obsesión por lo macabro, su mesmérica relación con el actor Henry Irving, creando así la imagen de un Stoker reprimido y atormentado que utilizaba la literatura como medio de escape para plasmar sobre el papel sangrientas alegorías de la oscuridad que anidaba en su torturada mente, un poco como Poe, ¿no? La riqueza psicológica de Drácula y su multiplicidad de lecturas se han convertido a menudo en los principales argumentos de los que se han servido críticos y biógrafos para crear este personaje fachada que quizá cuente a priori con más atractivo o morbo que el del funcionario que un buen día se convirtió en agente teatral, pero que no deja de ser un aspecto parcial de la rica y compleja personalidad del auténtico Bram Stoker, el Bram Stoker con el que el lector se va a encontrar en este libro. Y dicho esto, vamos a pasar a los dos que he decidido un poco, pues nada, leeros un poquito, ¿vale? De Los duelistas. Los duelistas es un relato maravillosamente sorprendente y cruel, ¿vale? Los duelistas o la funesta muerte de los gemelos. Y he marcado aquí un trozo, ¿vale? Dentro del, digamos, el 6º capítulo de esto, que se llama Deja que los muertos entierren a sus muertos. Se podría suponer que Harry y Tommy, ¿vale? Dos gemelos que son, bueno, dos amigos, que son la releche en vinagre. Harry y Tommy aprovecharon aquellas circunstancias para olvidar sus desmanes. Pero no fue así. Las mentes de aquellos dos jóvenes no eran ordinarias en lo más mínimo y tampoco sus almas estaban compuestas de una naturaleza tan endeble como para arredrarse ante las primeras muestras de necesidad. Como Nelson, desconocían el miedo. Como Napoleón, creían que imposible era el adjetivo usado por los idiotas y se regodeaban en la gloriosa verdad de que en el léxico de la juventud no entra la palabra fracaso. Por lo tanto, un día después del éclaircissement de los delitos de los mayordomos, se reunieron en la glorieta para planear una nueva campaña. En el momento en que más negras se les presentaban las cosas y en que los estrechos muros de la posibilidad los mantenían fuera de sus límites, las deliberaciones de los impávidos jóvenes encontraron un rumbo a seguir. Ya hemos jugado con los objetos inanimados e inertes, ¿por qué no pasar a los dominios de lo vivo? Los muertos ya se han deslizado hacia el pasado remoto y olvidado, que los vivos se anden con cuidado. Aquella noche volvieron a encontrarse cuando todos los habitantes de las dos casas se hubieron retirado a disfrutar de un balsámico sueño, y nada sino los amorosos maullidos de los gatos nocturnos revelaban la existencia de vida sentiente. Cada uno acunaba entre sus brazos un conejillo y un pedazo de esparadrapo. Entonces, bajo la silenciosa y pacífica luz de la luna, dio inicio una actividad misteriosa, sangrienta y tenebrosa. Lo primero fue tapar con esparadrapo las bocas de los conejos para evitar que hiciesen ruido. Entonces Tommy agarró a su conejo por el escurridizo rabo y balanceó su masa blanca a la luz de la luna. Lentamente Harry elevó a su animal, agarrándolo de la misma manera, hasta que ambos quedaron a la misma altura y lo arrojó sobre el de Tommy. Pero no habían calculado bien. Los muchachos siguieron agarrando con firmeza los rabos de los conejos, pero sus cuerpos se desgajaron y cayeron a tierra. Antes de que las condenadas bestias pudieran escapar, los competidores ya se habían arrojado sobre ellas y, agarrándolas por las patas traseras, reanudaron la prueba. El juego prosiguió hasta altas horas de la noche, y cuando cada chico se retiró arrastrando triunfalmente el cadáver de su conejo favorito hasta depositarlo en su jaula, el cielo oriental empezaba a clarearse con el anticipo del nuevo día.
A la noche siguiente reanudaron el juego con un conejo diferente y durante más de una semana, hasta que las jaulas quedaron vacías de materia prima, la batalla siguió su curso. Cierto es que entre la chiquillería de los Santon y los Menford aparecieron corazones tristes y ojos enrojecidos cada vez que una de las amadas mascotas aparecía muerta, pero Harry y Tommy, dotados del corazón de acero propio de los héroes, ajeno al sufrimiento y sordo ante los sollozos de la infancia, continuaron desarrollando su competición hasta las últimas consecuencias. Bueno, con un final sorprendente, de verdad que es algo escrito por Stoker que os recomiendo muchísimo leer, ¿vale? El de los dualistas. Y pasamos a la Squad, un fragmento en el que, bueno, los protagonistas y otro señor van a visitar un lugar, ¿no? Y encuentran, bueno, lo voy a leer directamente y la verdad es que es bastante, bueno, ya veréis. Pero el objeto central de aquella cámara de los horrores era el instrumento conocido como la Virgen de Hierro, que se encontraba aproximadamente en el centro de la habitación. Era una silueta de mujer burdamente tallada, casi en forma de campana, o para hacer una comparación más acertada, siguiendo la figura de la señora de Noé en el Arca de los Niños, pero sin ligereza de cintura ni el perfecto rondeur de cadera que caracteriza el patrón estético de la familia Noé. Uno apenas podría haber reconocido su intención de parecerse a una figura humana, de no haber sido por el lejano parecido con un rostro de mujer con el que el fundidor había dotado a la parte superior del aparato. La máquina estaba recubierta de óxido y polvo. Una soga unía una anilla situada frente a la figura con el lugar que debería haber correspondido a la cadera, y pasaba a través de una polea unida a la enorme viga de madera que sostenía el piso inmediatamente superior. El vigilante, tirando de la cuerda, nos mostró que una sección de la parte frontal tenía bisagras, como si de una puerta se tratase. Entonces pudimos comprobar que el aparato era de un grosor más que considerable, ya que apenas había espacio en su interior como para que entrase una persona. La puerta era de igual grosor y pesaba notablemente, pues obligó al vigilante a hacer uso de todas sus fuerzas, ayudado como estaba por la polea, para conseguir abrirla. Aquel peso se debía en parte al hecho de que la puerta había sido elaborada con el propósito de que volviera a cerrarse por sí sola en cuanto se soltase la cuerda. El interior estaba plagado de óxido, pero no solo era óxido del que aparece con el tiempo. Ese apenas habría bastado para profundizar tanto en aquellas gruesas paredes de hierro. Era el óxido producido por los crueles derramamientos el que había conseguido morderlas de aquella manera. En todo caso, fue al observar el lado interior de la puerta cuando se nos reveló su diabólico propósito. De ella surgían varias estacas de considerable longitud, cuadradas y macizas, anchas en la base y agudas en la punta, colocadas de tal manera que cuando la puerta se cerrase, las situadas en la parte superior atravesarían los ojos de la víctima, mientras que las inferiores se hundirían en su corazón y otros puntos vitales. La visión de aquello fue demasiado fuerte para la pobre Amelia, que esta vez se desmayó del todo, por lo que tuve que descender las escaleras con ella en brazos y llevarla hasta un banco en el exterior de la torre, donde la tumbé hasta que se recuperó. Una prueba de que la impresión recibida se le quedó grabada hasta el tuétano fue que más tarde nuestro hijo mayor nació con una marca en el pecho que, según consenso familiar, ha sido aceptada como una representación de la Virgen de Nuremberg. Cuando regresamos a la cámara encontramos a Hutcherson todavía frente a la Virgen del Hierro. Evidentemente había estado filosofando y ahora nos otorgó el beneficio de sus pensamientos en forma de exordio. Bueno, creo que he aprendido algo mientras la señora se recuperaba de su desfallecimiento. Me da la impresión de que aún estamos algo atrasados allá, en nuestro lado del charco. En los llanos solíamos pensar que los indios podían darnos lecciones de cómo hacer que un hombre se sienta incómodo, pero supongo que sus antiguos métodos de ley y orden medievales siguen estando muy por delante. El Esquirlas se lo hizo realmente bien con el asunto de la Squad, que esta jovencita de aquí le deja a la altura de mero aficionado.
Las puntas de las estacas aún están lo suficientemente afiladas, aunque los lados también estén reconcomidos. No estaría mal que la oficina que se encargara de los asuntos indígenas comprara unos cuantos cacharros de estos y enviara uno a cada reserva, para bajarle los humos a aquellos bravucones y también a sus squaws, mostrándoles cómo el hombre civilizado les supera incluso en lo que mejor saben hacer. Impresionante. Bueno, que totalmente recomendable y además pues ameno, porque te lees un cuento, mañana te lees otro si quieres, y si no pues oye, pero muy guay y fuertes, os lo aseguro, bastante fuertes, incluso hoy en día, ¿eh? Bram Stoker, el maestro, ¿vale? Cuentos de medianoche. Ya lo habíamos tenido aquí, como no, Bram Stoker, y seguramente no será la única vez en que hablemos de él, o de sus obras, mejor dicho, en este canal. Que os vaya a todos y a todas súper bien. Y hasta la próxima.